Bienvenidos, esto es Rock and Podcast, donde las historias y la música de todos los tiempos se encuentran en un solo lugar. Hola a todos, estamos en nuestro primer capítulo en este podcast llamado Rock and Podcast, quien les habla, Franco Luso, y en conjunto con un maestro de los Beatles, ¿cierto? En este caso es Dante Ramírez. Así que bienvenido, Dante, a este primer capítulo de este podcast relacionado a todo lo que es música. Esperemos que sea el primero de varios y de muchos, así que esa es la idea, compartir información, hablar acerca de la banda que nosotros nos apasiona desde muchos años, y que obviamente yo creo que también a toda la gente que nos está viendo y que nos va a empezar también a seguir, esperemos, les gusta, así que esperemos que nos sigan escuchando. Eso es importante. Oye, eso sí, tú diste al clavo en algo muy importante. Toda la gente nos tiene que escuchar, nos tiene que seguir para que esta comunidad vaya creciendo de a poco, ¿cierto? Y Así podamos es. ser varios de estos rock maníacos y de la música en general. Que bueno, creo que harta falta nos hace un poco en estos tiempos. Hoy en día, harta falta, sí. Pero bueno, para eso estamos. Sí. Bueno, el capítulo de hoy vamos a inaugurar con la mejor banda, podría decir. Es una opinión un poco subjetiva, pero creo que también es objetiva. La mejor banda de rock pop de la historia de la humanidad, me atrevería a decir. Para mí sí. ¿O no? ¿Sí? Para mí sí, aunque la recomendación viene seca, pero bueno, para mí Sí, o sea, bueno, es que indudable. la música va para mucho, pero me atrevería a decir que esta banda ha influenciado a muchos músicos de aquellos tiempos y de los tiempos actuales, y estamos hablando de The Beatles. Así es. Hasta el día de hoy, yo creo. O sea, sí influenciando a varias bandas que reconocen su influencia directa. Y de hecho en Chile también, los tres, los Bunkers también obviamente son fanáticos de los Beatles, y que también se ha hecho notar en su estilo y en su sonido, y también obviamente en su estética. Así que vamos a conversar acerca de ello. Y que es la pregunta de este primer episodio, que es... El legado de los Beatles en la era digital. Exactamente. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Oye, pero ¿qué título te sacaste, Dante? Sí, yo creo que es importante porque, bueno, hoy en día, como yo te comentaba anteriormente, en abril se va a estrenar un próximo documental acerca del bajo Hofner, que se perdió a Paul McCartney durante 50 y tantos años, y que por fin lo recobró el año pasado. Y que, bueno, con todo las plataformas digitales, con Spotify, con YouTube, con TikTok, está más vigente que nunca la música de los Beatles para las nuevas generaciones, lo cual es algo importante, porque eso obviamente sigue poniendo en vigencia la música de los Beatles, que impactó a las generaciones jóvenes. A muchas generaciones, tanto de aquellos los 60 tiempos hasta ahora. En realidad, tienes toda la razón, hasta ahora. Mira, para guiarnos un poquito, dijimos que vamos a hablar del legado de los Beatles en la era digital, pero ayúdanos un poco a entender cada individuo en este caso, cada ser. Estamos hablando de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Sí, que creo que obviamente... Un pequeño briefing, ¿cierto? Sí. De cada uno. Bueno, yo creo que es importante, primero que nada, situarnos. ¿Dónde nacen los Beatles? ¿En qué parte del mundo nacieron los Beatles? Y bueno, obviamente, como saben todos los Beatles maníacos, esta banda es oriunda de Liverpool, una ciudad norteña de Gran Bretaña. Curiosamente, yo pensaba cuando adolescente que Liverpool era una ciudad que quedaba lejos de Londres, y no es tan así. Londres de Liverpool en bus, en micro, no, en bus obviamente, está a escasos 4 horas, ¿cachai? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando The Beatles fueron a audicionar a Parlophone en Londres, Yeah. y anteriormente también a Decca Records, donde fueron rechazados, ellos se fueron en auto en esos años. Estamos hablando de 1962. Y con las condiciones de aquellos tiempos. Obviamente, entonces obviamente no eran las mismas condiciones, me imagino, de autopista. También el chofer, que en ese entonces ya era Neil Spinell, se perdió. Entonces por eso se demoraron más en llegar a Londres. Pero Liverpool de Londres es una ciudad Neil cercana. Spinell, Bueno, Neil Spinell... ¿Qué hace en esta historia? Neil Spinell también formaba parte del staff de los Beatles en Liverpool.
Él era su asistente, también lo ayudaba con todo lo era el traslado en carretera de sus numerosos shows en Liverpool y también obviamente... O sea, estamos hablando de que era como una especie de roadie. Sí, un poquito más evolucionado que un roadie. Sí, y también se preocupaba de la nota de prensa. Y bueno, después se incorporaría también Mal Evans, que también fue como su roadie principal, ¿no? Yeah. Pero ese era el equipo que ellos tenían. Ahora abocándonos un poco, saliendo un poco de lo que es la gente que los rodea, para hacerlo como más resumido, en este caso, ¿qué es Paul? ¿Qué es John? ¿Qué es George? ¿Qué es Ringo? Para la gente, para que los conozca. Bueno, Paul McCartney, bajista, Ringo Starr, baterista, John Lennon, guitarrista, voz principal, y como guitarra líder o guitarra solista, George Harrison. Bueno, como estaba comentando, ellos obviamente son de Liverpool, una ciudad norteña portuaria de Gran Bretaña. Ellos nacen, y el grupo en sí, The Beatles, antes se llamaba The Quarrymen, porque tanto John Lennon como sus demás compañeros, antes de conocer a Paul McCartney y George Harrison, estudiaban en The Quarrymen, ¿no? en su colegio. En 1957, John Lennon, junto con sus amigos de ese entonces, ofrecen un concierto en la iglesia de Woolton. Que es el famoso concierto donde tocaron arriba de un camión, sí. ¿Cierto? Con un sonido bien precario, sí. Pero cumplían el objetivo que era tocar. Sí, y aparte, bueno, en ese entonces estaba de moda el skiffle, que es un género musical que fusiona el folk, el country y el jazz, que se originó allá por la década del 20 en Estados Unidos, pero que se popularizó en los años 50 en Gran Bretaña. Y bueno, en ese entonces, según los historiadores, dicen que había más de 300 o 200 grupos de skiffle entre los jóvenes británicos. Bastante. Porque, bueno, la particularidad de este estilo musical era de muy fácil acceso, porque obviamente siempre los instrumentos profesionales siempre han sido caros hasta el día de hoy. Claro, y más en eso entonces, digamos, hablando, digamos, de una Gran Bretaña de posguerra que venía saliendo recién de la Segunda Guerra Mundial. Claro, entonces estamos diciendo un poco que el comienzo de los Beatles, ¿cierto? Obviamente, cada uno por su lado, viene con una influencia bastante norteamericana, sí, bastante estadounidense. Sí. Estamos hablando del folk, como mencionas, del blues y algunos personajes del rock and roll. Sí. Que en este caso podría ser Elvis Presley. Sí. Little Richard. Exacto. Chuck Berry, que son como los ídolos máximos de John Lennon y Paul McCartney. Perfecto. Entonces todo esto generó este boom, o sea, el nacimiento de los Beatles. Se conocieron en aquel momento. Ya hablaremos quizás en otro capítulo de una manera más detallada, ¿cierto? De cada uno de ellos. Y de hecho podríamos hacer un capítulo de cada uno, o sea, de manera individual, sí. Que sería bastante da para largo. Interesante. Nacieron los Beatles. Fueron un boom en la época de los 60, de inicio de los 60 hasta finales de los 60 o comienzo de los 70, ¿cierto? Durante todo este tiempo, durante todas estas décadas, ha sido una banda que ha influenciado bastante a muchos músicos, y eso yo creo que nadie lo puede negar. Pero lo que nos compete en este capítulo bastante especial, que es la inauguración, ¿cierto?, de este podcast, de Rock and Podcast, es qué pasa con los Beatles en la era de hoy en día, en la era contemporánea. Estamos hablando desde ni siquiera del 2000, o sea, estamos hablando del 2010 en adelante, más o menos. ¿Qué crees tú? ¿Qué pasará? ¿Cuál es tu percepción acerca de... ¿Seguirán siendo vigentes los Beatles en la era digital? O sea, estamos viviendo la era digital claramente. Y lo que más llama la atención, y esto es algo que uno puede observar, ¿cierto?, es que aún así siguen influenciando a muchos artistas. En el caso de, bueno, me ha tocado participar de algunos conciertos de Paul McCartney y me ha llamado mucho la atención que hay niños también. Y claro, uno tiende a pensar o a entender que es el arrastre de lo que le enseñan los padres a los niños. Pero también, yéndonos hacia la parte digital, hay muchas plataformas hoy en día donde hay un boom de Beatles. O sea, basta con hablar de la plataforma del ratoncito, ¿cierto? Y te das cuenta que hay muchos capítulos, hay muchas películas
de los Beatles, que están remasterizadas y que también son de estos años, que han sacado estos años, como el gran director Peter Jackson. Sí, es lo que yo siempre hablo cuando he dado mis charlas acerca de los Beatles acá en Iquique. Que bueno, la particularidad de los Beatles es que su música trasciende tiempo, trasciende fronteras, y también es transgeneracional. Tú puedes encontrar personas, niños de todas las edades que les gustan los Beatles, adultos, adulto mayor. Entonces, y más aún hoy, donde tú tienes la posibilidad de escuchar y descargar y ver videos de los Beatles en YouTube, hacerte una playlist en Spotify, compartir música con tus feeds en Instagram o en TikTok. Entonces, toda esta es la facilidad que nos da los medios digitales de hoy, que quizá yo o mucha gente ni se lo imaginaba en los 60, 70, donde claro, obviamente lo más cercano era la radio para escuchar la música que se estaba desarrollando en Gran Bretaña y Estados Unidos. Imagínate, y aún así, en eso, tú mencionando solo la radio, eran altamente influenciadas a mucha gente. Hoy en día tienes la radio, tienes Spotify, tienes YouTube, tienes las plataformas de series y películas donde también imparten temas de los Beatles. Y ni hablar de lo que es internet en general, o sea, es una bomba de Beatles. Sí. Bueno, esa es como te digo, la facilidad que tenemos hoy en día. Y que creo que eso también ha ayudado a que la música de los Beatles siga trascendiendo y se siga difundiendo, lo que obviamente es positivo para todos los Beatles maníacos, porque nosotros sabemos que nunca es suficiente, porque todos los años se está remasterizando un disco y están saliendo nuevas canciones de los Beatles. También los documentales que también ha hecho Peter Jackson, que son una joya para todos los Beatles maníacos. Entonces yo creo que Brian Epstein se quedó corto en los cálculos cuando le dijo a George Martin que los Beatles iban a durar, se iban a escuchar en los 60 y en el año 2000. Ya han pasado ya 26 años de eso, y yo creo que se van a seguir escuchando los Beatles en el 2030, 2040, 2050, porque como te digo, es una música que trasciende fronteras y trasciende todos los tiempos. Es que no es que tan solo trascienda el tiempo como música en general, o sea, si lo pensamos un poco más allá, abarcan todos los estilos musicales, y yo creo que ese es el gran gancho que tiene este cuarteto de Liverpool. Absolutamente. O sea, estamos hablando de rock, de pop, inclusive se habla de que los Beatles crearon la primera canción del heavy metal, que es Helter Skelter. Sí, está conceptuado como uno de los antecedentes del género heavy metal, que es Helter Skelter, sí. Entonces, si te pones a pensar, claro, o sea, es para el gusto de todos. Sí, lo que pasa, bueno, como tú sabes, ellos partieron tocando rock and roll, sobre todo los primeros discos, el Please Please Me de 63, después With the Beatles, después hasta Hard Day's Night. Pero de ahí, cuando ellos deciden no tocar más en vivo, en el año 1966, producto de las presiones de la fama, producto de la amenaza de muerte que recibieron en Estados Unidos, producto de las declaraciones de John Lennon cuando dijo que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Claro, que fue totalmente sacado de contexto, obviamente, pero desde siempre ha existido la prensa amarilla. Ese hecho, cuando ellos decidieron no tocar más en vivo, posibilitó a que cada uno empezara a escuchar otra música, otras bandas que también se estaban desarrollando en Inglaterra, como estaba surgiendo Pink Floyd. En la costa oeste de Estados Unidos estaba las bandas hippies de la secuela, como Jefferson Airplane, Eddie Bears. Entonces todas esas bandas que ellos empezaron a escuchar y se empezaron a impregnar, dieron origen al excelente disco Revolver, y de ahí vendría Sgt. Pepper. Entonces ya con eso marca una transición de lo que fue el rock and roll del principio de los años 60, que ellos obviamente se ven a conocer, y luego ya marca la maduración artística ya con de Revolver hacia adelante. Claro. Analizaba el otro día una canción especial de los Beatles que se llama Savoy Truffle, y me llamó bastante la atención porque la había escuchado anteriormente. De Álbum Blanco. Exacto. Me llamó la atención lo avanzado del sonido que saca George Harrison en este caso, que una canción que se grabó en el año 66 por ahí, 67 por ahí. 67. 68, 67. Y tiene un sonido muy avanzado a la época. Es un sonido que estamos hablando que empezó a aparecer a mediados de los 70. Así es. Y aparte, bueno,
el álbum blanco fue concebido enteramente durante su viaje a la India. Y durante el viaje a la India, obviamente cuando empiezan a buscar el sentido de la vida y propósito espiritual, ellos, todas las canciones que ellos compusieron producto de esta experiencia, dieron origen a toda esta colección de temas que dieron origen al álbum blanco, que bueno, para alguna gente de los Beatles no le gustan mucho, a otros sí. Otros obviamente han ido descubriendo también el impacto y el legado de este álbum blanco a través de los años, porque igual es como un disco muy misceláneo, ¿cachai? Tiene tema de rock, tiene tema psicodélico, tema acústico. Entonces ha ido como recobrando su importancia a través de los años. Pero obviamente también está dentro de la discografía también esencial de los Beatles, el álbum blanco. Claro. Oye, volviendo un poco al tema de Peter Jackson, que se ha metido bastante en el mundo Beatles, y esto claramente ha sido por medio de Paul McCartney. ¿Qué opinas tú con respecto a toda la evolución que ha habido? Obviamente la música en sí no, pero estamos hablando de cómo se han adaptado los tiempos para poder llevar a cabo documentales, ¿cierto? En este caso sacaron no hace mucho tiempo la antología 4, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces sacaron el álbum de la antología 4, sacaron un capítulo más dentro de lo que son las antologías, y estamos hablando de tiempos que hoy en día uno podría decir, oye, los Beatles, ¿qué hacen acá? Pero resulta que aquí están. Lo que te decía, uno nunca tiene suficiente de los Beatles, la música. Hay gente que, como te decía, gracias al documental de Peter Jackson, pudo conocer a los Beatles por primera vez, o gente que ha escuchado alguno que otro tema en TikTok o Spotify. Entonces, acá tú te da una muestra y un mejor ejemplo de cuando la tecnología se ocupa para bien, para rescatar joya histórica, para rescatar documentales, en este caso Let It Be, que Peter Jackson hizo todo un trabajo de remasterización, de colorización excelente. Yo ya perdí la cuenta cuántas veces he visto el documental de Peter Jackson en Disney Plus, y bueno, la gente que no lo ha visto, lo invito a que lo vea porque es una joya histórica, porque además la particularidad que tiene este documental Get Back es que son 3 horas de documental, porque cuando salió el documental Let It Be en 1970 solamente dura 1 hora. Entonces acá hay material inédito. Entonces claro, quizá la gente que solamente se quedó con el documental de 1970, Let It Be, va a entender muchas cosas en el documental que hizo Peter Jackson de Get Back que no salen en el Let It Be. Por ejemplo, no sé, algunas discusiones que se ven en el documental de Let It Be. Y hay discusiones que eran, pero típicos de 5 minutos. No, y aparte son discusiones típicas que se dan en toda la banda musical. Ni siquiera son discusiones que uno le esté faltando respeto a, no sé, por a George Harrison o viceversa. No, son discusiones musicales. Porque ellos siguen siendo un grupo de 10 años que se conocían y que tocaban juntos. Entonces nunca hubo como tampoco un clima como tóxico o violento entre ellos. Claro. Nada. Oye, dentro de lo que me llamó mucho la atención en el documental Let It Be, fue cuando pasaron ya a la grabación, al momento de ir a la azotea. Todos conocemos ese momento por la canción Don't Let Me Down. Sí. De hecho, yo conocí ese momento de la azotea justamente por esa canción. Pero lo que me llamó mucho la atención, debo reconocer, es que tocaron una y otra vez todas las canciones. Y claro, en realidad era una especie de concierto, pero estaban grabando el disco. Entonces grabaron y repitieron muchas veces las canciones y la gente no tenía idea, y gracias a este documental nos dimos cuenta que en realidad, como dije, no era un concierto, estaban grabando un disco. O sea, porque de hecho casi todo, bueno, es un disco que se fue haciendo sobre la marcha. Todos esos temas que ellos tocaron en la azotea, como Don't Let Me Down, One After 99, Get Back, eran temas nuevos, eran temas que lo estaban tocando por primera vez en vivo cuando decidieron subir a la azotea porque les salía más fácil y más barato que irse como algunos querían ir a tocar a Egipto, uno quería un crucero. Claro. Dentro de ese brainstorming, pero bueno, al final primó la cordura, no sé qué, mejor vamos arriba a tocar y más barato y nos ahorramos miles de millones de dólares. Y fue histórico. Y fue histórico.
Bueno, Que hasta el día de hoy, disculpa, hasta el día de hoy muchas bandas simulan ese momento. sí, se a nivel conmemora. mundial. Sí, se conmemora. Bueno, en Chile también se conmemora ese concierto histórico. Ya obviamente como un día sagrado en la efeméride de los Beatles. Entonces, como te digo, hasta el día de hoy sigue siendo histórico cuando uno lo ve el documental, obviamente cuando uno lo escucha los temas. Y también, a pesar de que duró solamente media hora o 40 minutos ese concierto, porque obviamente después llegaron los policías británicos, aún así fue para la gente afortunada que estaba en ese momento escuchando a los Beatles tocar después de que habían dejado de tocar desde el año 66. Fue obviamente un acontecimiento que hasta el día de hoy sigue siendo un registro histórico. Así es. Y gracias a todo esto, cierto que son las plataformas, internet y así otras herramientas más, nos hemos podido dar cuenta de muchas cosas que no sabíamos de los Beatles, como lo que se acaba de mencionar de esta grabación en la azotea, que en realidad era un álbum. Y ha sido bonito. Dentro está este otro documental que es Get Back, ¿cierto? Que salió hace como 2-3 años atrás, más o menos. El 2023, por ahí. Claro. Y nos damos cuenta, en realidad, del momento en que Paul McCartney crea el riff de Get Back. Y te das cuenta el nivel de genios que eran todos. Nada que decir con respecto a, sí. Bueno, a Paul McCartney. Hay mucha gente que considera a John Lennon como el líder de los Beatles. Y en verdad, o sea, por una parte sí, a principios de 60s y fines de los 50, cuando obviamente él estaba liderando la banda de Quarrymen, puede que decirse que sí, era el líder. Pero si hablamos objetivamente, ahí el verdadero líder musical de los Beatles era Paul McCartney. Sí, Paul McCartney, totalmente. Porque, por ejemplo, en ese mismo documental que estamos mencionando, el Get Back, Paul McCartney estaba siempre componiendo melodía, tarareando, y que después se transformarían en Get Back, en temazos de la discografía de los Beatles, mientras los otros llegaban tarde a los ensayos. El primero en llegar al estudio era siempre Paul McCartney. Sí, es verdad. Y mientras los otros llegaban, estaba guitarreando, componiendo melodías, tarareando, silbando. Ojo, pero eso no quita, para que no se vaya a malinterpretar, eso no quita que todos eran genios. O sea, no, sí voy yo. En su forma, sí. todos eran genios. Sí. Pero claro, como tú mencionas, el que era más estructurado, que realmente dentro de los documentales que se han podido ver, el que más trabajaba era Paul McCartney. Sí, el perfeccionista. Y de hecho los mismos Beatles, el mismo Ringo o George, han dicho y han declarado que si no hubiese sido por Paul McCartney, ellos no hubiesen grabado todos esos discos que los Beatles grabaron, porque ellos alcanzaron a grabar 14 LP de estudio. Entonces... Y en tiempo récord. Sí, y en un lapso de 10 años yo creo que es demasiado. Mucho. Porque obviamente ellos sacaban como cada 2 años, o sea, cada un año sacaban 2 discos en el año. Hoy en día es difícil. Casi todas las bandas hoy en día sacan un disco cada 2 años, 3 años, 4 años. Y lo otro que, no sé si te has dado cuenta que, ya saliéndonos un poquito del tema, las bandas hoy en día, más que grabar discos, graban canciones, 1 o 2, y generalmente con compañía de otro artista. Sí. Entonces se está estilando mucho esto de vender más una canción que un álbum. Yo creo que se ha vuelto al principio de todo, porque en los años 50, con el boom del rock and roll, era así. Las bandas no sacaban discos, primero sacaban sencillos, sacaban lado A, lado B, y si esos temas pegaban en el público, sacaban el disco. Y hoy en día se ha vuelto a eso, porque hoy en día obviamente es súper caro grabar. Hay millones de artistas sacando y subiendo canciones en Spotify, entonces destacar hoy en día es dificilísimo. Sí, pero ojo, se ha hecho caro grabar cuando estamos hablando de estudios, sí. O sea, estudios profesionales, ¿cierto? Sí. Pero sí hay muchas facilidades también en donde la gente puede comprar sus propios equipos a un costo bastante menor. Studio, exacto. Obvio. Y así también han nacido muchos artistas nuevos que le ha resultado, suenan bien, venden bastante. Y volviendo también un poco al tema, ¿cierto?, que nos conlleva a este capítulo,
más de un artista tiene algún sonido muy Beatles en tanto o en su melodía o en su forma de cantar. Sí, por eso yo te decía que hasta el día de hoy los Beatles siguen siendo una banda plenamente influyente. Lo que eran o no lo que eran reconocer las bandas o solistas. Pero yo creo que la mayoría de los artistas sí lo reconoce. Y eso se observa, por ejemplo, no sé, también en Tame Impala tiene muchos los Beatles. Sí, En otras también, en otros artistas solistas. Entonces, como te digo, la música de los Beatles por algo ha trascendido hasta hoy. Y se va a seguir escuchando también los años que vienen. Porque es una música de calidad que impactó en su tiempo en los 60 y hasta el día de hoy seguimos sonando. Así es. Bueno, para cerrar este primer capítulo y también para informarles un poco a toda la comunidad que nos empieza a seguir, este Rock and Podcast va a ser de toda la música que sea rock o también pop influyente. Espero que nos sigan y, bueno, invitarles, como decía, a descubrir la música de los Beatles. Hágase su playlist en Spotify. Busques la música también en YouTube y también no dejen de ver el documental Get Back de Peter Jackson en Disney Plus porque es una joya. Así que van a poder conocer acerca más de la historia de los Beatles y de todos los temas. Así es. Hasta Así conocidos. que ahora para despedirnos nos pueden seguir en Spotify o en Instagram como Rock and Podcast Chile. Así es que muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos sus comentarios, ¿cierto? Y que se nos sigan sumando a la comunidad y que nos den su like. Así que muchas gracias, Dante, por este bonito capítulo inaugural de Rock and Podcast. Te agradezco y también le quiero decir a la gente que we hope pass the audition. Eso. Nos vemos. Chao, chao.